Como ya sabéis, la práctica de esta semana consiste en realizar una doble página de periódico o, en su defecto, dos dobles enfrentadas de revista. Hay muchos de vosotros que me escribís porque no sabéis qué elegir o simplemente no sabéis cómo elegirlo o en base a qué. Entonces he preparado un vídeo muy corto para daros algunas pistas sobre cómo podéis elegir y sobre todo cómo podéis preparar esta práctica, que es la que más cuenta. Ya sabéis que después de esta práctica ya nos quedaría la última, que sería la corrección de lo que hagáis ahora, así que es la más importante de toda la asignatura en referencia a las prácticas. Bueno, como sabéis, tenéis estas dos opciones, ¿no? A la izquierda hay un ejemplo de una doble de periódico y a la derecha hay un ejemplo de una doble de revista. Como veis, son lenguajes completamente diferentes y no solo por el tamaño de la publicación, sino por el tipo de lectura y las expectativas que tiene el lector sobre ellas, ¿no? Hay unas expectativas sobre contenido, no esperamos lo mismo en un periódico y en una revista, y también hay unas expectativas en la forma de contarlo. Sabemos que el periódico cuenta la actualidad de una manera y sabemos que una revista lo hace de otra. Por tanto, esas expectativas que se traducen en códigos de diseño, vamos a respetarlos, no vamos a querer inventar la pólvora, sino que es mejor adecuarnos a esos criterios que existen, que por algo existen, y sobre todo adecuarnos a la lectura cómoda del lector, ¿no? Que es para quién diseñamos y para quién creamos contenido. Como siempre, el diseño responde al contenido. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Por eso, cuando me preguntáis qué podéis elegir, lo primero que yo os pregunto de vuelta es qué noticia tienes, qué reportaje tienes, qué entrevista tienes, qué contenido tienes para saber qué podemos diseñar, si iría en una revista, si iría en un periódico y de qué manera podemos contarlo. Por tanto, vamos a ver qué contenido tenemos entre las manos. Podemos fijarnos en tres cosas. La primera, ¿qué titular tengo? Porque si es una pieza que habéis cogido o una pieza que vosotros mismos habéis elaborado, puedo ver el titular que conforman esos elementos. Los títulos de periódico y los títulos de revista no tienen nada que ver. El titular de un periódico es mucho más informativo, hay datos, hay una oración, sujeto, verbo, predicado, y todo tiene que quedar clarísimo. El título de una revista es completamente diferente, es mucho más creativo, es mucho más llamativo, mucho más sugerente, incluso más abstracto. No tiene por qué dar datos, sino que simplemente puede enganchar al lector para sugerir la lectura de esa pieza, que es mucho más larga y de una lectura mucho más pausada, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué tipo de título tengo o si por el contrario tengo que adaptarlo, porque a lo mejor he cogido contenido que en un principio era para un periódico, pero ahora lo que hago es cambiar ese título, cambiar ese titular completo para adaptarlo a una revista. Cuidado, porque muchos de vosotros estáis suprimiendo el subtítulo y no entiendo por qué, porque en un periódico y en una revista existe el subtítulo y no es la entradilla, es el subtítulo, es decir, es una frase que va debajo del título y que aporta contexto a ese título, ¿vale? Por tanto, ya vemos que los elementos de tanto para periódico como para revista son diferentes. Segundo, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de contenido tenemos entre las manos? Tenemos una noticia, es decir, son datos con una foto, que incluso puede ser una fotonoticia. Por el contrario, tenemos una entrevista, es decir, tenemos un protagonista al que le hemos hecho unas cuestiones sobre un tema determinado. O tenemos un reportaje, tenemos una pieza más amplia donde hay un fotógrafo que nos ha entregado 20 fotografías para poder incluir en el reportaje, tenemos fichas que acompañan esa pieza, etcétera, etcétera. Todo responde a diferentes necesidades, ¿no? Fijaros que simplemente con ver el género de lo que tenemos entre manos, la disposición de los elementos pueden ser muy diferentes, ¿no? En una entrevista no necesitamos mucho más, quizá una pequeña biografía del entrevistado o una pequeña cronología de datos históricos importantes para esa persona, lo que sea, pero quizá no necesitamos mucho más. En un reportaje ya estamos hablando de otra cosa, necesitamos apoyos, necesitamos citas, necesitamos quizá una pequeña pieza informativa que acompañe al reportaje principal. Vamos a ver qué tenemos entre manos para poder elegir la estructura. Bien, y
en último lugar, algo que nos puede ayudar a elegir si nos vamos a una revista, si nos vamos a un periódico o incluso si ya lo tenemos elegido, qué estructura podemos seguir, serían las imágenes. Como siempre os digo, ¿qué formato tienen? ¿Tienes imágenes horizontales? ¿Tienes imágenes verticales? ¿Cuál es tu imagen principal? Porque acordaros que siempre os digo que hay una imagen que manda por el resto y después otras que acompañan la pieza. Y siempre una que manda sobre las demás. Bien, esa que manda sobre las demás, ¿cómo es? ¿Es horizontal o es vertical? Porque eso marcará mucho la estructura de tu página. Y segundo, porque a veces venís con la pieza ya cogida de una noticia de internet y os pensáis que no hay más mundo. Quizá necesitéis más imágenes y podéis buscarlas. O quizá os sobren y en un principio esa pieza informativa se hizo para prensa online, que se pueden poner infinitas imágenes o era una galería, pero ahora tú la trasladas a una doble de periódico y quizá con 2 o 3 te bastan y no necesitas las 8 que aparecen en la página web, ¿no? Por tanto, vamos a ver cuántas necesitamos. Vamos a ver qué comunican y qué transmiten y qué queremos comunicar nosotros, porque a lo mejor hay algunas que para lo que nosotros queremos contar no nos aportan o incluso que para lo que queremos contar no nos sirven y hay que buscar otras, ¿no? Entonces yo creo que estas 3 cosas nos pueden ayudar a comprender un poco cómo puede ser la estructura de nuestra página. Bien, ya veis que los lenguajes son muy diferentes. Os voy a mostrar 2 o 3 dobles de periódico. Fijaros como aquí hay un tema principal, que es el que marca esta doble. Lo primero que tenemos que entender es que cuando estamos diseñando una doble, tenemos que concebir esa doble página como un gran póster, ¿no? No es una página izquierda más una página derecha, sino que el lector va a abrir el periódico y va a ver el tema evitando el margen interior, ¿no? Por tanto, vamos a concebirlo como si fuera un póster horizontal. Habrá elementos que crucen, como en el caso de esta fotografía que cruza la página y que nos ayuda a comprender que este tema está unificando las dos páginas, la izquierda y la derecha. Pero con mucho cuidado, hay elementos que pueden cruzar esa doble página como una imagen, mientras que aquí nunca cortemos cosas importantes. Nunca cruzará un titular, nunca cruzará un texto, nunca cruzará la cara del protagonista de la imagen, porque imaginaros, las páginas se separan, ¿no? Entonces no podríamos interrumpir así la lectura de un titular o de algo importante. Hay cosas que cruzan, pero siempre sabiendo que lo que cruza no es demasiado importante o no podemos cruzar determinados elementos como titulares. Vale, ya veis que lo que han hecho aquí, en este caso el Mundo, en su sección Mundo, lo que hace es una pequeña infografía aquí arriba, que son simplemente unos breves o unos destacados de esta noticia, algunas claves que aportarán contexto para comprenderla. Aquí tenemos la pieza principal con una foto horizontal, fijaros lo importante de saber la orientación de las imágenes, con un titular, con un subtítulo. En este caso el titular tiene 5 columnas porque el tema es a 2 páginas, por tanto sí tiene esa importancia, ¿no? La noticia pasaría 2 columnas más y se acompañaría con otra mini noticia de 3 columnas, dividida por esa línea de 0,5 que nos divide las dos noticias con un pequeño titular a 3 columnas, etc. Aquí vemos una infografía, vemos algunas citas de la noticia destacadas, etc. ¿no? Entonces ya vemos que hay pequeños elementos que configuran ese gran reportaje. Por tanto, por favor, veníos preparados con el texto principal, pero también con apoyos, ¿no? Yo sé que algunos ya habéis incluido en la noticia anterior algunas infografías, algunos datos, algunos mapas. Es el momento de insertarlos en la noticia, pero fijaros que siempre tiene que estar coherentemente con el resto del contenido, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, en este caso es El Correo, su sección de Ciudadanos, y es un gran reportaje bueno, sobre cómo era la Renfe de la época de Franco, ¿no? Entonces vemos aquí la firma del periodista, en este caso con una pequeña silueta de su imagen. Aquí vemos algunos datos, son aportaciones que llevan mucho tiempo buscarlas, que ya veis que luego son cosas muy sencillas, pero son muy agradables para el lector, ¿no? Porque a falta de leer todo este texto, yo puedo leer estas pequeñas píldoras de información que se me dan aquí, el subtítulo, el título y ver algún mapa, y con eso, si no tengo demasiado tiempo, ya he podido comprender la noticia, ¿no?
Ya veis este cuadrado gris que hace que se separe de la noticia, una imagen que manda sobre las demás, un elemento que cruza y que le indica al lector que va a ser una doble página y algunas infografías o datos que aportan más interés a la lectura de esa pieza. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, en este caso es The Guardian, es un poco diferente porque el periódico es más grande, ya sabéis que en España tendemos a hacer los periódicos pequeños, 1 a 3, pero fuera son más grandes y por tanto, fijaros que aquí caben muchas más cosas, ¿no? Pero, y de hecho, si veis la página de la izquierda, bueno, está un poco falseada, pero casi tendría 6 columnas, ¿no? Entonces ya veis que hay un tema principal, vuelve a pasar como en el ejemplo anterior, un tema principal y luego 2 temas secundarios de 3 columnas que apoyan ese tema principal. Volvemos a tener citas, volvemos a tener fichas y el diseñador ha decidido, además de hacer un antetítulo o un logo que recorre varias páginas con el mismo tema, en este caso los Juegos Olímpicos de 2012, tenemos una infografía aquí a la izquierda y una infografía que recorre la parte inferior horizontalmente. Fijaros que son las marcas que han hecho los corredores con algunas fotografías, es muy sencilla, simplemente es una línea con los nombres y con las marcas en colores, lo sabéis hacer de sobra, pero hay que pensarlo, ¿no? El reto está en que se te ocurra complementar una pieza de esta manera, es la tarea del diseñador, porque el redactor va a venir con este texto, va a venir con estas imágenes y tu tarea es aportar este tipo de elementos que configuren la página de manera también estética, ¿no? Bueno, nos vamos a otro lenguaje completamente diferente, que es el de las revistas. Fijaros que, como os he dicho, hay un componente psicológico muy importante. El lector espera otra cosa, hay otro tipo de lectura, es una lectura mucho más pausada. Los contenidos son unos contenidos quizá que tienden un poco más hacia lo filosófico, hacia lo cultural, hacia la opinión. Son textos más largos. El lector espera otro tipo de cosas y, por tanto, tenemos que adaptar el diseño a ese tipo de lectura y a ese tipo de momentos en los que la persona se va a encontrar con la revista. Tenemos que respetar eso con el diseño también. Por tanto, lo primero que os pido es que no intentéis hacer cosas extrañas, no intentéis hacer páginas de 1000 colores, con tipografías completamente diferentes o adaptando la tipografía a la tipografía del título de la película de la que estáis hablando. No hace falta, no hace ninguna falta. La revista tiene un diseño y se trate el tema que se trate, uno aplica esos estilos, ¿no? Se pueden hacer cosas especiales, como por ejemplo la portada de Metrópoli del suplemento del Mundo todas las semanas, ya sabéis que es espectacular, pero son casos muy específicos, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan especial. Bueno, esta es la revista Kinfolk, que os he hablado muchas veces de ella, es una revista que está marcando las tendencias en el diseño, es una revista, como vais a ver, muy sencilla, muy limpia. Fijaros, esto sería una doble, donde a la izquierda se presenta el antetítulo, el autor del texto, el título, el subtítulo y después ya el texto principal. Ya veis que aquí abajo aparece la sección y aparece el número de páginas. Por favor, son elementos obligatorios también en las revistas, que es algo que os habéis olvidado. Aquí aparece una ilustración o una fotografía, yo creo que es una ilustración. Aquí está la firma de la ilustración, nunca se nos puede olvidar firmar nada, por favor. Y ya veis que todos los elementos son muy sencillos, están colocados de manera muy ordenada y no hay grandes alardes, no hay titulares enormes. Tenemos un poco metido en la cabeza el diseño del País semanal, que es el típico semanal que todos tenemos en mente cuando diseñamos revistas, pero por favor, hay otro tipo de revistas un poco más elaboradas que no necesitan gritar al lector para hacer un buen diseño, ¿no? Fijaros que, bueno, aquí hay otra doble, en este caso se le ha cambiado el fondo para que el título pueda ser en blanco, es algo que podéis hacer también con una caja de color. Aquí tenéis los autores, en este caso será el fotógrafo de la editorial, el diseñador y el autor del texto. Tenéis aquí el título, el subtítulo y empezaría ya el texto. Fijaros que no hay que perder demasiado tiempo, ¿eh? Revistas como El País Semanal pueden tirar una doble página en la que aparezca solo la foto y el titular. En este caso, nosotros solo tenemos 4 páginas para hacer un reportaje, hay que empezar ya, ¿no? Entonces, ya en la primera página, por favor, titular, subtítulo y empieza el texto. No vamos a perder tiempo
porque solo tenemos 4 páginas. Bueno, ya veis que realmente la belleza de este tipo de revistas está en los detalles, ¿no? Fijaros cómo, viendo cómo es ese antetítulo, ese título, ese subtítulo en cursivas, separado con una pequeña línea muy fina, roja, con unos blancos muy proporcionados hacia la foto, pero también hacia el texto que comienza. Si veis un poquito del texto que se ve aquí, bueno, tiene un gran interlineado para que se pueda leer bien. Ya veis que son estos pequeños detalles, sin hacer grandes cosas, los que hace que quede una cosa muy bonita, ¿no? Ya veis que la tipografía tampoco es nada llamativo ni nada estridente, es todo muy regular y todo muy neutral, y eso es lo que hace que la fuerza se pueda poner en las imágenes o en las ilustraciones y en el propio contenido de la revista. Bueno, os traigo otra que os va a gustar, que es Makeshift. Es una revista para periodistas en el que los artículos son casi artículos académicos, pero son escritos por periodistas, y tiene un tamaño bastante pequeñito. Fijaros que el tamaño también articula muchísimo el contenido de las páginas y su diseño, y en este caso lo que hace la revista es alternar páginas donde aparece simplemente una cita en una doble página y otras páginas mucho más barrocas con mucho más contenido, que son quizá las que nos interesan aquí, ¿no? Fijaros que esto es un reportaje, la apertura de un reportaje. Fijaros aquí a la izquierda nos indica arriba la sección, tenemos el titular, tenemos, no es un subtítulo, es un abstract, porque ya veis que tiene un halo de revista académica por la seriedad y por los periodistas que publican aquí. Tenéis la firma del periodista y cómo comienza el texto. Ya veis que ellos hacen unas capitulares muy especiales, que son esa primera frase en negrita en vez de una primera letra muy grande. Tenéis el número de páginas y el nombre de la revista con el nombre del reportaje. Fijaros que esos elementos siguen apareciendo, ¿no? Si veis las imágenes, una que manda sobre las demás y dos más pequeñas, y ya veis que cada imagen lleva un número debajo, lo que hace que junte todos los pies de fotos en un pequeño párrafito que hay aquí, ¿no? Para no tener que ponerlos todos en diferentes sitios. Bueno, si os fijáis, me interesa mucho que veáis la estructura de estas páginas, porque son 1, 2 y 3 columnas y una muy estrechita que sirve para crear una calle en blanco o poner estos elementos de aquí, ¿no? Aquí también hay 1, 2 y 3, y en este caso esa pequeña se ha dejado aquí en medio para separar las imágenes del texto. En este caso, que es otra doble de esta revista, pasa lo mismo. 1, 2, 3 y esta calle, en este caso para los pies de foto de las imágenes, y aquí 1, 2 y 3 y en medio ese pie de foto de las imágenes de la página 2. Como veis, no son páginas muy llamativas, no hay grandes cosas, no hay titulares muy grandes, no hay piezas, no hay 5 piezas de texto en una página, pero todo está perfectamente pensado para que la lectura sea cómoda, para que el lector, fijaros en las secciones, sepa dónde está en todo el tiempo, los pies de foto, el texto se lee claramente, siempre hay una imagen a la que mirar y luego otra que acompaña. Todas las reglas del diseño están perfectamente cumplidas y eso es lo que hace que este diseño sea limpio, ¿no? Bueno, lo mismo podéis aplicarlo a otras revistas que os gusten. Lo que tenéis que hacer es fijaros en la estructura que está siguiendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería 2 columnas de texto y una tercera para incluir elementos como citas, fotografías, pies de foto, etc. Si uno ve esta revista durante más páginas se da cuenta de que esa tercera columna siempre es una columna libre para otros elementos, ¿no? De manera que yo puedo leer muy fácil, y siempre ese juego con los titulares y ese cuadrado azul que enmarcaría la foto, pero parece que la foto se ha escapado un poco, y bueno, hay juegos muy, muy bonitos y muy interesantes, pero que veáis que son juegos muy sutiles, no hace falta hacer grandes fuegos artificiales para que nos quede una página chula, interesante, pero sobre todo que se pueda leer. Por favor, una revista es para que el lector pueda leer de manera más calmada que en un periódico, ¿no? Bueno, entonces espero, por favor, con estas claves haberos ayudado a elegir, y una vez que elijáis qué queréis hacer, que podáis adecuar bien los elementos. Veis que son lenguajes muy diferentes, tenéis que ver, por favor, que para eso habéis hecho
ese scrapbook con el profesor Samuel Negredo, que supongo que os habrá ayudado muchísimo a ver los elementos de la página y cómo los hacen otros diseñadores. Me encantaría que pongáis vuestro sello personal en el diseño y para eso, por favor, hay que tener muchísimas referencias. Hay que haber visto mucho. Tenéis herramientas como Pinterest, que hay de todo, de los mejores. Por favor, siempre fijaros en gente buena, no os fijéis en gente mala. Y como veis, son diseños muy sencillos, con mucha atención en los detalles, que es al final la clave de todo, ¿no? Aquí ponemos en el periódico siempre atención a esos primeros niveles de lectura, titular, subtítulo, citas, fichas e infografías y las imágenes. En cambio, en la revista la atención está en el texto y en que se lea bien y por tanto no hacemos muchas llamadas de atención, sino quizá juegos estilísticos bonitos y chulos, pero que no llamen demasiado la atención del lector, ¿no? Son cosas muy sutiles. Bueno, cualquier duda me hacéis llegar al mail y os contestaré.